Paul Solguí, médico psiquiatra, Master en Psiquiatría de la Universidad de Cambridge, doctorado en Filosofía con el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, profesor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Antioquia. Juan Fernando Pérez, psicoanalista, miembro de la nueva Escuela de la Canal y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. José Fernando Velázquez, médico psiquiatra, psicoanalista, miembro de la ANED y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. A ustedes por estar aquí en esta conversación que vamos a tener en torno a los interrogantes cruciales para la psiquiatría, para el psicoanálisis y para la sociedad sobre los psicofármacos. Ustedes tienen las preguntas que nos reúnen esta noche. Son preguntas que han sido trabajadas y pensadas minuciosamente por Juan Fernando Pérez, que la idea que tenemos hoy es que lleguemos a los puntos de interrogante común entre la psiquiatría, el psicoanálisis y también la sociedad que pueda tener en torno a eso. Entonces, para aprovechar el tiempo, voy a empezar con las preguntas y vamos a darle la palabra a cada uno de nuestros invitados. Van a tener 6 minutos larguitos para responder a cada uno de los interrogantes, para que al final podamos conversar entre nosotros. Dada la complejidad neuronal, genética y bioquímica del cerebro, así como la significación del entorno desde los comienzos de la vida del sujeto, y en diversos contextos se subraya que la investigación neuropsiquiátrica contemporánea no ha conseguido determinar cuáles son los mecanismos orgánicos específicos que causarían los fenómenos llamados mentales y en particular los trastornos mentales. En ese orden de ideas se señala, por ejemplo, que hasta la fecha no existen y que probablemente no existirán exámenes de laboratorio o técnicas de exploración cerebral que permitan precisar cuál es la naturaleza y la severidad de los trastornos mentales en tanto tales, a la manera que sucede para muchas otras enfermedades orgánicas. No obstante, es en virtud del supuesto de que son mecanismos orgánicos específicos los que causan los trastornos mentales y en general la llamada vida psíquica, que surgen los tratamientos biológicos de estos, los que en nuestro tiempo han adquirido preferencialmente la forma de tratamiento psicofarmacológicos. ¿Qué piensan cada uno de ustedes acerca de lo anterior? Voy a dar la palabra primero a nuestro invitado, el doctor Olmo. Bueno, primero quiero agradecerles por la invitación, acá, pues compartir con ustedes. Además, estoy muy contento de profesores, los que he aprendido mucho y colegas con los que he compartido mucho también acerca de estos y otros temas. Realmente, quienes estén esperando una defensa radical de la psiquiatría están muy decepcionados porque es en el futuro, como lo decía Pérez, pues realmente yo no me gustan las sectas, y ni las sectas psiquiátricas ni las sectas de otro tipo. Es más, le tengo mucho miedo a las sectas. Entonces, en ese sentido, lo que voy a decir no tiene una radicalidad importante, lo cual a veces decepciona a la gente porque piensa que no es una toma de posición clara.
en realidad el gran dilema del conocimiento y de muchas de las prácticas humanas es que no han podido articular, porque son muy complejas, las posturas intermedias, plurales, etc. Entonces yo voy a tratar más bien de responder estas preguntas en un sentido de alternativas no radicales. Obviamente, esta crítica que contiene la pregunta a la psicofarmacología funciona muy bien con lo que podríamos llamar el biologicismo radical o ingenuo. ¿Por qué radical o ingenuo? Porque muy rápidamente, ¿por qué biologicismo primero? Quiero distinguir biologicismo de psiquiatría, porque el biologicismo es la deriva ideológica, es decir, el acúmulo de discursos de intención más persuasiva que demostrativa, que tienen que ver con la idea de que el cerebro tiene algo que ver con las enfermedades mentales. Es muy importante entonces enunciar este biologicismo. El cerebro es la causa de la conducta y de la mente, hay un fisicalismo, y por lo tanto mente, cerebro se pueden reducir tranquilamente. Segundo, por ende las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro, sin residuo, no hay nada más allá de esto. Es decir, uno puede explicar todo lo que le sucede a los enfermos mentales a partir de lesiones, disfunciones o ambas. Y por lo tanto, los tratamientos farmacológicos usados en psiquiatría funcionan porque actúan en el cerebro, donde está el origen de la enfermedad, y este actuar en el cerebro es específico, pues son tratamientos que van a las causas. Entonces, esto es lo que realmente critica la pregunta desde lo que yo veo, y tiene toda la razón. Si las condiciones que se ponen, esta versión radical de la idea de que las enfermedades mentales son enfermedades cerebrales, no ha podido, digamos, se echó la soga al cuello la misma psiquiatría biológica sostener esto radicalmente, porque no tiene cómo probar. Si las reglas del juego, por así decirlo, de la epistemología médica y de la investigación en neurociencias es la demostración y por lo tanto la comprobación de ciertas afirmaciones, nada que hacer. La pregunta invadiría muy bien esto. Y aunque este discurso durante unas épocas ha sido dominante en la psiquiatría, a mí incluso no me gusta mucho hablar de la psiquiatría, sino como de la comunidad psiquiátrica, porque alberga muchas facciones, por así decirlo, o sectores o tendencias que pueden diferir más o menos entre sí. Sin embargo, yo les propondría otra idea, ¿sí? Y es más bien que el enunciado que yo les voy a proponer es uno que llamaremos no radical y tiene estas características generales. El cuerpo en general y en parte importante el cerebro puede estar involucrado en el origen, desarrollo y perpetuación de lo que se ha llamado trastornos mentales. Este cuerpo del cerebro puede ser un medio efectivo para mejorar la sintomatología de los trastornos y aminorar algunos de sus impactos. ¿Cuál es la ventaja de una afirmación de este tipo? Que permite pensar en un papel, no hay que negarse a la idea de que el cuerpo o el cerebro estén involucrados de alguna manera en los trastornos mentales sin necesidad de reducción. Este papel que tiene el cuerpo puede ser a nivel de causas o de mecanismos, ¿sí? Lo cual da una idea de causalidad y de acción que es mucho más amplia, y por último no tiene que ser específico. Nosotros no tenemos por qué forzosamente elucidar los mecanismos específicos ni las causas específicas, porque y esto lo vamos a desarrollar más, no hay que conocer en últimas instancias las causas y mecanismos de manera exhaustiva para que una intervención funcione. Pueden ser planteamientos generales de este tipo. Existen importantes indicios de que al menos una parte de ciertos trastornos mentales hay algún grado o tipo de lesión o disfunción cerebral que es susceptible de ser intervenida con psicofármacos para beneficio de la persona.
De hecho, hasta ahora la investigación clínica y la experiencia apoyan mayoritariamente una afirmación de beneficio en ciertos trastornos. La posibilidad de efectividad de una acción o de una actividad humana sin la condición de conocimiento de causas es la vida cotidiana. Ustedes todos manejamos un carro sin saber cómo funciona. Antes de que supiéramos algo sobre la gravedad, ya construíamos casas y la gente no se tiraba por los despeñaderos porque sabía que se iba a caer, ¿sí? De hecho, muchas de estas actividades humanas han florecido y seguirán floreciendo sin que nosotros tengamos conocimiento de las causas, ¿sí? Y entonces, en última instancia, lo que nosotros hacemos es usar modelos tentativos que justifican las acciones. No solamente los psiquiatras, sino los médicos, los psicólogos, todas las personas. Pero son modelos tentativos, afortunadamente, porque entonces los podemos mejorar, corregir, modificar, abandonar si fuera el caso, o articular con otros modelos. En conclusión, acepto y estoy de acuerdo con la afirmación del tipo: los medicamentos actúan con que las afirmaciones del tipo los medicamentos actúan sobre las causas específicas de la depresión o de X trastorno mental y por ende deben ser el tratamiento para todos los pacientes son equivocadas y no cuentan con respaldo ni teórico, ni investigativo, ni clínico. Respaldan una versión radical, ideologizada de psiquiatría como reparación neurobiológica que empobrece la práctica clínica, desempodera a los que consultan y no se compadece de la complejidad y profundidad de ciertas formas de sentimiento humano, como el que llamamos enfermedad o trastorno. Las críticas que se hacen funcionan muy bien con las versiones radicales o ingenuas de la relación entre cuerpo y cerebro, o entre trastorno mental y medicamentos, ¿sí? Con versiones más matizadas, estas críticas pierden un poco de poder, y esto es bueno, porque implica que entonces aquel que hace la crítica tendrá que buscar cómo acomodar su argumentación a las excepciones que plantea una versión matizada, ¿sí? Lo que sí pasa para la mayoría de la gente es que la gente nota: bueno, doctor, usted habla de algo muy poco radical y que parece pues muy incluso democrático, muy políticamente correcto, sobre todo en un sitio donde hay muchos psicoanalistas y lacanianos. Pero en la vida diaria usted va del psiquiatra y lo primero que hace es recetarle pastillas. Yo pensaría que eso evidentemente destaca ciertas dificultades en la formación de los psiquiatras, pero también tiene otros determinantes muy importantes. Por ejemplo, los sistemas de salud, los intereses de las casas farmacéuticas e incluso los determinantes sociales de la enfermedad. Entonces, los médicos, a pesar de esta discrepancia, tal vez si se discutiera un poquito más estos aspectos, sería mucho menor, y la mayoría de los psiquiatras yo creo que estarían dispuestos a aceptar en mayor o menor grado una versión no radical de que cómo actúan los medicamentos. Muchas gracias. Paso la palabra a Juan Pedro López. Buenas noches. Debo hacer una aclaración, pero lo que dijo Marta Carolina, no fui yo quien hizo solamente las preguntas. Las preguntas, ciertamente yo propuse algunas ideas básicas y he coordinado todo el trabajo, pero en gran parte es un trabajo con Jorge Iván Zapata y con algunos otros colegas con quienes hemos trabajado para la preparación del evento. Yo voy a leer mi respuesta por razones de tiempo y me disculpan ustedes después de que la lean, pero creo que es más económico de esta manera. Parto del supuesto de base que se señala en la pregunta, que lo mental sería de naturaleza orgánica. Dada la significación que tiene ese supuesto en el tema de este coloquio, y a pesar de su complejidad, me referiré al mismo. Se trata de un supuesto
cual puede considerarse como una hipótesis, aun cuando también podría decirse que es una creencia, que llamaré organicista, biologista, como la llamó el doctor Lin. Esta define como campo de causalidad de los fenómenos mentales un campo que se ubicaría en un espacio físico definido, esto es, en el cerebro. En tanto, parto del supuesto que lo mental no es de naturaleza orgánica, ni en cuanto a la causalidad, ni en cuanto a las lógicas que lo rigen, interrogo esa hipótesis y trataré de mostrar argumentos que sustentan un cuestionamiento de la misma. Primero, estimo que dicha hipótesis confunde las condiciones necesarias para la existencia del fenómeno mental con las condiciones suficientes y por tal razón con el fenómeno mental mismo. En ese sentido, las condiciones necesarias se transforman allí en suficientes. Con ello quiero decir que me parece incuestionable que lo orgánico es necesario para la producción de lo mental, pero que de ninguna manera es suficiente, ni que se trata en sí mismo de lo mental, como lo afirma hoy el organicismo. Dicho de otra manera, es necesario que el sujeto esté vivo para que haya sujeto, pero que esté vivo no es suficiente para que exista como tal. Mucho se puede decir al respecto, pero ante todo que desde la perspectiva organicista se borra al sujeto, el cual no obstante tiene una existencia real. La confusión entre lo necesario y lo suficiente, confusión muy frecuente en la historia del pensamiento en muchos campos, conduce inexorablemente a desconocer o a tratar inadecuadamente fenómenos decisivos y sus lógicas. Ese desconocimiento de lo mental es específicamente serio en cuanto hace a la naturaleza y función del lenguaje. Destaco que desde el punto de vista del psicoanálisis, el lenguaje es mucho más que un sistema de comunicación, que evidentemente también lo es. El organicismo reduce el lenguaje a un sistema de comunicación, básicamente a una comunicación neuronal intersináptica, con lo cual se desconoce una parte fundamental de lo que es lo propiamente humano, la impronta del lenguaje en la estructuración de lo que se designa como lo mental. El lenguaje humano no es por tanto una función entre otras de las llamadas funciones mentales. Propongo una comparación que permite aclarar un poco más la confusión conceptual que acabo de señalar. Una obra de arte requiere para existir un conjunto de hechos físicos, sin los cuales ésta desaparecería. La obra requiere, por ejemplo, de una tela, de unos pigmentos o de condiciones ambientales que permitan su conservación. Son estas condiciones necesarias para la existencia de la obra, pero las mismas no son suficientes para que haya obra de arte. Y sería absurdo que se buscara explicar el carácter artístico de la obra a partir de los hechos físicos que hacen posible su existencia, y no por sus características propiamente artísticas. Los elementos físico-químicos no la constituyen como arte. Algo similar se puede decir de otros muchos hechos, como por ejemplo la música y el sonido, la economía y el oro, y otras más.
No se buscan ingenieros de sonido para explicar o interpretar a Mozart, ni se busca un químico que sepa del oro para explicar los procesos económicos de un país. Y esa confusión, a mi juicio, es la misma que tiene el organicismo con relación a lo mental. Finalmente quiero anotar que es necesario y honrado además tener en cuenta que la investigación neurobiológica ha descubierto hasta la fecha al menos 200 neurotransmisores diferentes, por ejemplo, y se sabe que estos interactúan a través de sistemas complejos, mucho de lo cual todavía se ignora en gran parte. Aun si se redujera la explicación de los trastornos mentales a la mecánica de los neurotransmisores, habría que decir entonces con honradez que es más lo que se ignora que lo que se sabe, lo cual debería incidir al menos en un uso extremadamente prudente de los psicofármacos. Más allá de los afanes económicos, de prestigio o de curar, me pregunto en qué se sostiene la ideología que autoriza muchas de las formas en que tan a menudo se hace uso hoy de los psicofármacos como presunta solución de la llamada salud mental, si no es en la confusión señalada. Gracias. Buenas noches a todos y gracias a Juan y a Jorge Iván por la invitación. De esta pregunta un poco extensa quiero subrayar lo que para mí hizo eco, y es si la ciencia en este momento puede dar cuenta de los mecanismos orgánicos específicos que se causarían durante los fenómenos mentales. Comienzo con una cita de Walt Davis. Algunos lo conocen, lo vieron hasta en película, en un texto bellísimo que se llama Los Guardianes de la Sabiduría Ancestral, que lo recomiendo muchísimo. Dice: la ciencia es solo una de las maneras del conocimiento, y su propósito no es generar verdades absolutas, sino más bien inspirarnos maneras de pensar que sean cada vez mejores acerca de los hechos fenomenológicos. Hasta ahí la cita de Davis. La ciencia es una reunión de creencias, unas más dominantes que otras. Por ejemplo, en el modelo de atención psiquiátrica es dominante el modelo de atención biomédico que respecto a la psiquiatría comunitaria, que también ha dado muy buenos resultados desde el punto de vista de manejo de esquizofrénicos. ¿Sí? Un programa psicosocial residencial, sin fármacos, flexible, basado en la comunidad, dirigido por profesionales no médicos, rodeado de personas con un entorno seguro, garantizando el no ser intrusivos y que les diera apoyo, ha dado excelentes resultados. O sea, también es ciencia. El asunto es que hay una que es más dominante que... Hay algunos fenómenos mentales muy interesantes para los clínicos que tienen una vinculación directa y clara con causas orgánicas. Por ejemplo, ningún psiquiatra puede ser indiferente al efecto de un insomnio crónico y los efectos que eso puede tener en un sujeto, o el cafeinismo, o las deficiencias de vitamina B12, o los efectos secundarios de un medicamento anticancerígeno, o los esteroides, el llamado síndrome mental orgánico y sus episodios confusionales secundarios a problemas orgánicos, los trastornos metabólicos, los efectos de un TEC, un trauma encefalocraniano, la frontalización, la epilepsia del lóbulo temporal. Son cosas que no podemos negar, tienen un efecto importante desde el punto de vista psíquico y mental, y eso ha entusiasmado a los psiquiatras a generalizar la posibilidad de encontrar una causa orgánica en todo,
como se encontró en su momento para la parálisis general progresiva, que era un efecto de una sífilis tardía que de alguna manera en los años de Pinel o de Esquirol podía diferenciarse. Una cosa es una parálisis general progresiva, efecto de una sífilis tardía, a lo que llamábamos una alienación de tipo no orgánica. Es cierto, la neurobiología no puede dar cuenta de todos los trastornos, pero es frecuente encontrar afirmaciones como la siguiente que me encontré en un texto en un periódico de Clarín el año pasado. Uno de los miembros de la Asociación Psiquiátrica Argentina decía: la manipulación genética ya es un hecho. Una intervención genética cambiará el destino del futuro ser. Un cambio en un gen provocará cosas tan saludables como la desaparición del mongolismo, o quizás también hará desaparecer la depresión, el déficit de atención o la esquizofrenia. Es por eso que la psiquiatría ofrece al ser humano la mejor de las vacunas jamás conocidas, la salud mental. Posiciones absolutamente peligrosas por sus efectos. Eso induce al efecto de ejercicio de poder y coerción en las prácticas hasta llevar a una eugenesia. Lo vimos el siglo pasado, los eugenésicos nazis que fueron capaces de aniquilar a toda una población, o los efectos de identificación que generan en residentes y médicos en formación psiquiátrica hacia una tecnologización de su quehacer, y además por los efectos que puede tener cualquier lector de esa misma noticia en el periódico. Si se estudia la literatura científica psiquiátrica, se observa que ya llevamos 50 años en los que se anuncia la causa de la depresión y de la esquizofrenia, de la homosexualidad, por ejemplo, de tipo genético, hasta de la infidelidad. Todo esto ha sido llevado, jalonado por el desarrollo y la generación de fármacos psiquiátricos que, entre comillas, ayudan al equilibrio de la química cerebral. Diría que hay que ser siempre escépticos ante el tenaz yugo de la ortodoxia psiquiátrica. El conocimiento rara vez ha sido ajeno al poder, y la interpretación con demasiada frecuencia no es más que la expresión de una conveniencia, y una conveniencia de tipo económica. En la investigación neurocientífica contemporánea están borrados los aspectos interpretativos, semánticos, simbólicos, imaginarios, los imposibles de la condición humana de quien habla y de quien padece, aquellos que son en sí mismos los que constituyen la esencia de lo humano. La ciencia hizo una limpieza general de toda creencia, de todo mito. El doctor Berríos, profesor nuestro, y parece que es uno de los psiquiatras que en este momento puede decirse genera más confianza, dice lo siguiente: el problema ha sido que las epistemologías positivistas que tenemos hoy dentro de la psiquiatría tienden a favorecer las narrativas somatogénicas y a desautorizar cualquier otra narrativa diferente. Es enorme la cantidad de información que se evapora en el momento de examinar un enfermo, hablar con él, de establecer con él una relación en el tiempo, que medirlo por escalas, por ítems, o despacharlo en 20 minutos en una consulta.
Probablemente, dice el doctor Berrío, el 80% de la información valiosa sobre ese sujeto se pierde cuando uno quiere manejar al enfermo a través de un número o de ítems o a través de simplemente la fenomenología. El incremento o explosión exponencial de casos de enfermedad mental no solo se debe a los psicofármacos, sino que también está implicada la condición del sujeto contemporáneo en eso que desde el punto de vista de psicoanálisis llamamos dessubjetivación, consecuencia de una serie de elecciones y mutaciones de goces por las cuales optó nuestro linaje cultural posmoderno y que nos hace a todos débiles mentales frente a lo que nos ofrecen. Hoy en día, una multiplicación por 5 del número de jóvenes menores de 12 años dados de alta con diagnóstico de enfermedad bipolar, comparado con el primer quinquenio de este mismo siglo, nos da cuenta en qué punto estamos. Es una irresponsabilidad subjetiva que el psicoanálisis nombra alienación al discurso de la época, que secuestra al sujeto y lo despoja de su naturaleza, sobre todo de sus propias metáforas y de sus propios rituales frente a lo que padece. Bueno, se han abierto ya varias cuestiones que de todas maneras ponen punto en común. Estoy de acuerdo con lo que plantea el doctor Jorge al inicio, y es que podemos tener unos puntos de encuentro que desencuentro en la lectura de cada uno que hace de esto. Entonces, en función de poder conversar con ustedes, voy a acortar las preguntas y le pido a nuestros invitados que puedan enfocarse en ese punto diferencial, también obviamente en los puntos de encuentro, pero si hay algo que lo que se encuentra, que se repite, pues así podemos conversar también con ustedes que vinieron a plantear sus preguntas también. Entonces, seguimos un poco desde esa lectura de lo que ustedes tres han coincidido sobre algunas posiciones de algunos autores que puedan sostener que la medicación psiquiátrica, más que un modo de tratamiento, sería esencial y básicamente un modo de administración de los mismos, un modo de control rápido y sostenido de fenómenos y conductas indeseables o eventualmente dañinas. Dicho de otra manera, si los fármacos psicotrópicos no corrigen lo que se supone que la bioquímica normal produce, entonces habría que preguntar, les quisiéramos preguntar a ustedes, ¿qué se busca con la utilización de los fármacos, de acuerdo a la posición de cada uno? ¿Podríamos empezar por José Fernando en esta ocasión, después del doctor Luis? Comienzo con una digresión, ¿sí? Toda existencia subjetiva es un regalo. Los tratamientos, los goces parciales, incluyendo las formas farmacológicas en las que nos apoyamos, son sirvientes fieles a ese regalo sagrado. Pero nuestro discurso social honra a los sirvientes y olvida el regalo. Fíjense que los goces parciales de los jóvenes con los éxtasis, las señoras y señores de hoy con los hipnóticos y los antidepresivos, los fisicoculturistas con los estimulantes preentreno, los niños y adolescentes con la medicación que les suministran en el propio colegio para conducir su atención sobre sus deberes escolares, nos dan cuenta
de que cada uno tiene su manera, con el uso de ciertas sustancias, de dosificar su goce. Cada uno titulando su estado emocional con los psicofármacos. No solamente en la práctica psiquiátrica, eso está en la sociedad. El uso de psicofármacos hoy en día es habitual y no lo podemos restringir, insisto, a la práctica psiquiátrica. Que la psicofarmacología entre usando un modo de seducción, ofreciendo una solución pronta y muy poco costosa comparativamente con otras, ya es otra cosa. Estamos en medio de un positivismo que hace que todo lo que pueda ser rápido y operativo domine. El uso de psicofármacos como única herramienta de abordaje de los trastornos o fenómenos mentales desemboca en fenómenos de desubjetivación y de segregación. Es por eso que Lacan, en la proposición del 9 de octubre, texto que se encuentra en los otros escritos, afirma que la universalización de la ciencia conduce a los campos de concentración. El ejercicio de mirar la atención del sistema de salud actual con coberturas que nunca habían sido alcanzadas, pero que para lograrlo es a costa de lo intuitivo y de lo subjetivo, es una realidad que debemos afrontar. No digo que el sistema de salud deba hacer una atención supuestamente integral, ir a extender la posibilidad de escuchar lo singular y lo subjetivo. No podría hacerlo. Pero es un error que se presente como lo único y como lo absoluto. Se convierte en este momento como lo único posible para muchos sujetos. Más bien debería estar al servicio de acompañar y propiciarle al sujeto un trabajo subjetivo. Insisto en algo, y es en la responsabilidad de cada sujeto. No solamente de responsabilizo a las casas farmacéuticas, a los psiquiatras, no, a cada sujeto. Todo ser hablante se satisface, y lo sabemos los psicoanalistas, en ser objetalizado. Más obtiene satisfacción desde su posición de objeto, como ser amado, que de su posición como amante de. En su condición de ser de goce, se satisface en esa posición de objeto. Muchos niños y adultos que ha atendido son sujetos que han quedado atrapados en esa posición de objeto, en esa maquinaria del fantasma psiquiátrico. Soy hiperactivo, soy bipolar. Una objetalización que se introduce desde el mismo lenguaje, desde sus emociones y desde sus goces, que termina con una discapacidad permanente. Como analistas, sabemos que nuestra tarea es difícil. No podemos repetir el modelo médico, basta decir que un sujeto es un psicótico, un neurótico obsesivo. No, debemos ofrecer algo. No podemos ofrecer una fórmula, un protocolo. Tenemos que postergar el acto de clasificar, de emitir un juicio y sobre todo trabajar con una herramienta, y es con la transferencia que ese sujeto establece con cada uno de nosotros. Es una manera de operar no universal, sino en el singular del uno por uno.
era cierto pudor, estaba muy bien escrito. Pero aquí me toca pues un poquito más seco decir algunas cosas. Yo pienso que esa pregunta es fundamental, porque otra vez tiene varias formas de aceptarse, nuevamente unas más radicales, más absolutistas, y depende mucho también de distinguir los usos ya más superficiales de palabras como control social, que en la sociología tienen un peso, hasta donde yo sé, mucho más profundo. La idea de la medicina como control social tiene muchísimas más aristas de lo que a veces nos llega a los que no somos sociólogos. Entonces, esto depende, la respuesta de esto depende de algo. Y uno es, si no se acepta que existen trastornos mentales, pues obviamente no se acepta la discusión para ello. ¿Por qué? Porque no hay exactamente sobre qué discutir. ¿Sí? Y entonces, si se acepta que existen, pues entonces viene la discusión de si en algunos casos está justificado y sobre todo en cuáles sí y en cuáles no, o incluso en cuáles podría estar prohibido una intervención a través del cuerpo. Uso intencionalmente la idea de a través del cuerpo porque es cada vez más aceptado que esto de entonces esa nueva especie de separación entre cuerpo y cerebro y mente pues es más problemática todavía de lo que era la separación entre cuerpo y mente anteriormente. Entonces, ¿en qué casos está justificada, en cuáles no, la intervención a través del cuerpo? Depende de si uno acepta o no la existencia de enfermedades mentales. Si decimos que no existen las enfermedades mentales, básicamente porque atamos la idea de enfermedad a causas, mecanismos o localizaciones en el cuerpo, y que solo podemos hablar de enfermedad cuando estas causas, mecanismos y localizaciones han sido esclarecidas, entonces no existen enfermedades. Entonces solo es enfermedad lo que tiene una posibilidad de mapeo específico en el cuerpo o en este caso en el cerebro. Curiosamente, esta versión de lo que se acepta como enfermedad y como no termina siendo como la culebra esta que se muerde la cola, porque es básicamente la imagen en espejo de la otra, ¿sí? Entonces, curiosamente, en vez de ser un biologicismo radical, es otra cosa, digamos, radical, podemos llamarla sociologismo, si queremos, etc. ¿Sí? Pero más importante me parece es la pérdida cognitiva, es decir, epistemológica que hay cuando uno dice o desaparece un objeto del mundo. Y cuando digo objeto no lo digo en el sentido, lo digo más en el sentido técnico, pues como de entidad. Si una entidad desaparece del mundo, las posibilidades de conocimiento que ella entraña desaparecen. Básicamente la discusión se tiene que trasladar a otro lado. Si no son enfermedades, los médicos no tienen por qué estar involucrados, ¿cierto? Si no existen enfermedades mentales, y si están involucrados, entonces es para otros fines de su misión central. A mí me gusta mucho ese de curar muy poco, aliviar a veces, acompañar siempre, no tiene ninguna cabida ahí. Si es un asunto absolutamente sociológico, político, los psiquiatras van a cumplir básicamente una función no médica, llamémosla control, ¿sí? Como casi, pues de acuerdo a, no sé si hay sociólogos acá, pero las instituciones de control son múltiples y los mecanismos de control son múltiples, es decir, la estandarización del pensamiento, la estandarización de la conducta, la estandarización de los hábitos y los mecanismos para estandarizar, que eso es el control alrededor de una convención, básicamente son
múltiples, y cuando cambia la convención, lo que a veces era un mecanismo de emancipación se convierte otra vez en un mecanismo de control. Es algo que no logramos escapar. Entonces, en este momento, los psiquiatras somos los, en cierta manera, a los que les toca ese punto, en cierto sentido. Si estas afirmaciones se aceptan, las posibilidades de diálogo, polémica, se acaban, pero también las de trabajo interdisciplinario, ¿sí? Las de mejoramiento y en general las de conocimiento. Cada vez que aparece una afirmación radical, excluyente acerca de algo, se pierde información, se pierde un pedazo del mundo, ¿sí? Entonces, en este contexto, nada que hacer. Lo único que hay que hacer es rebelión, acción política y la reeducación de la psiquiatría de la sociedad, lo cual a quien heredara el papel de la psiquiatría lo convertiría en un nuevo mecanismo y institución de control. Pero si uno acepta que existen los trastornos mentales, digamos que algunos, pongámosle dos, que afecten la salud a diversos niveles, entonces las cuestiones a discutir nuevamente son si es posible que el cuerpo esté involucrado y si es posible que los medicamentos puedan ser útiles. Y eso también depende de algo que mencionaba José, y es que es muy importante, y es que reconozcamos la heterogeneidad subyacente a los problemas que aceptan las personas, y no solamente la heterogeneidad, sino la complejidad subyacente, pero que ante los clínicos aparecen de manera similar, ¿sí? Lo que algunos han llamado penocopias, es decir, por ejemplo, lo que se conoce como depresión puede parecernos a clínicos incluso de diferentes orientaciones de depresión, pero en su estructura y en su causalidad sean distintos, ¿sí? Y esta heterogeneidad subyacente lleva a aceptar que en las presentaciones muy similares hay unas instancias de trastorno y unas de no trastorno. Y entonces la tarea, también pendiente, es identificar adecuadamente las instancias de trastorno y distinguirlas de las de no trastorno. Y esto a su vez permitiría definir cuándo son útiles, seguras o incluso necesarias un tipo de intervención o varias. El problema es que esto necesita un consenso intra e interdisciplinar, que solo puede existir si hay un concepto que ligue a las diferentes disciplinas. Cuando un concepto no existe, las diferentes disciplinas no tienen de dónde articularse y básicamente van a tener papeles antagónicos. Entonces, si reconocemos la heterogeneidad, tendremos que trabajar en conjunto y tendremos todos que ceder espacios tanto cognitivos como espacios prácticos, espacios políticos, espacios, incluso subjetivos, psicológicos. Obviamente, la identificación y la distinción entre trastorno y no trastorno es muy problemática en algunos casos. Obviamente, la idea de manualizar ha resultado insuficiente para poder distinguir estas instancias, ¿sí? Y que obviamente esto puede favorecer una medicalización inadecuada, que es uno de los puntos finales, ¿sí? Porque obviamente favorece la intervención médico-psiquiátrica innecesaria, injustificada o incluso peligrosa. Es también como en otras, instituciones de control entre inocentes y culpables, entre reos rehabilitables y no, entre cadena perpetua, etc. ¿Sí? Esto pasa a todos los niveles de la sociedad. La dificultad para reconocer, porque se parecen mucho, ¿sí? Porque no tenemos unos criterios suficientes y necesarios para distinguir entre categorías, especies, etc. ¿Sí? Y obviamente a este nivel de caracterizar la heterogeneidad, tanto la psiquiatría como otras profesiones y disciplinas de la sociedad, no solo de la salud, están en deuda.
con las personas que consultan, con las familias y con la sociedad en general. ¿Por qué? Porque al no reconocer la heterogeneidad, no vamos a poder, digamos, cumplir con esta idea de no hacer lo indebido en ciertas situaciones. Entonces, es un riesgo que corremos todos. Por eso